Estimados participantes, soy el doctor Manuel Castillo Portilla, miembro de la Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Cayetano Heredia, y quiero darle la más cordial bienvenida al módulo Monitoreo y Evaluación de las Intervenciones Sanitarias que se desarrolla en la modalidad virtual. Este módulo permite identificar y organizar fuente de datos y sistema de información para el monitoreo y evaluación sanitaria, generando indicadores sanitarios. Se presentan y utilizan diversas herramientas para la generación, procesamiento y análisis de información sanitaria. Se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para preparar presentación de información sanitaria de ámbito de su intervención. Al finalizar, el participante debe ser capaz de conocer diferentes tipos de sistemas de recojo de datos e identificar las principales fuentes de datos sanitarios para la monitorización de los problemas de salud. Los objetivos de aprendizaje a alcanzar por ustedes en este módulo son realizar el monitoreo y evaluación de la implementación de las intervenciones sanitarias, integrando bases de datos para medir indicadores de insumo, proceso y resultados. Analizar periódicamente los procesos, efectos e impacto de las intervenciones sanitarias en ejecución para abordar los problemas priorizados de acuerdo a procesamientos establecidos. Evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones sanitarias utilizando métodos válidos de investigación operativa. En este sentido, el curso ha sido dividido en 7 unidades de aprendizaje. La unidad 1 abarca la fuente de datos sanitarios en el Perú, que motiva al participante a descubrir las múltiples fuentes de datos sanitarios a las que se puede acceder para monitorizar un problema de salud. La unidad 2 desarrolla el circuito que sigue la información sanitaria en las distintas fuentes que permite al alumno identificar las características que definen los diferentes sistemas de recojo de datos, el circuito que sigue esos datos y las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de datos para la vigilancia y monitoreo de los problemas de salud. La unidad 3 explica la diferencia entre los datos sanitarios primarios y secundarios, así como las ventajas y limitaciones de la utilización de los datos sanitarios secundarios. La unidad 4 detalla los microdatos o datos individualizados versus los datos agregados, así como se señalarán las ventajas de ambos tipos de datos. No obstante, también se señalarán que no se renuncia a los datos agregados, sobre todo cuando no hay disponibilidad de microdatos, ya sea por consideraciones técnicas o legales. La unidad 5 determina las características que permiten evaluar el valor informativo de los datos. Los participantes aprenderán las características técnicas de los datos o de los sistemas de información, entre las que se encuentran aspectos tales como el contenido, la oportunidad, la exhaustividad o la flexibilidad analítica. Y entre las características estratégicas de los datos o sistemas de información hay que señalar a la flexibilidad en sí mismo, la flexibilidad entre los diferentes sistemas y la accesibilidad. Ambos deben darse para aprovechar la máxima utilidad de los datos generados. La unidad 6 determina las características de las intervenciones sanitarias, invitando al participante a evaluar las características que definen la evidencia en las intervenciones sanitarias frente a las características que definen las intervenciones en la práctica clínica. Finalmente, la unidad 7 se orienta a la evidencia y los estudios para la evaluación de intervenciones en salud pública, en donde los participantes adquirirán conocimientos acerca de los diferentes tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo en una intervención y acerca de la dificultad de diseñar estudios en base a los cuales puedan atribuirse a la intervención un posible cambio en el estado de salud. De igual forma, se señalará la importancia de la obtención de múltiples indicadores para diferentes tipos de evaluación. De esta manera, esta diplomatura procura potenciar las capacidades de los profesionales participantes en el monitoreo y evaluación de la implementación de las intervenciones sanitarias, integrando base de datos para medir indicadores de insumo, procesos y resultados. Esperando que este curso sea provechoso para su desarrollo personal y profesional, me despido de ustedes deseándoles muchos éxitos. Muchas gracias.